Humberto, hablamos de los sentidos. Yo te toco, te veo, te voy a escuchar, y los sentidos se encadenan con una serie de cosas que son, por ejemplo, el estado de ánimo con que tú estás ahora sentado acá, las emociones. Eh, ¿Cuál es el rol global de nuestros sentidos? Podemos hablar de sentidos, llamémoslo así, solos, aislados del contexto emocional. ¿Qué, qué se une allí? Los sentidos, en verdad, tú no los puedes mirar aislados de nada en relación al organismo, ¿no? Porque el ser vivo tiene un espacio de existencia doble. Por un lado está esta cosa relacional, y por otro lado está toda la cosa interna. Pero los sentidos pertenecen aquí a esta frontera en el encuentro en el espacio relacional y tienen que ver o constituyen más bien las dimensiones de encuentro. Estos famosos 5 sentidos son 5 dimensiones de encuentro en el tacto, el olfato, el oído, la visión, y por lo tanto tienen que ver con el espacio que el organismo vive, el espacio relacional que el ser vivo vive. Pero en este encuentro en su espacio relacional es donde se da el vivir, y ese vivir tiene un carácter u otro según la dinámica relacional que corresponde, y ahí es donde aparecen las emociones. Y hay un juego continuo de lo que pasa en la relación con lo que pasa en el interior, en esta otra dimensión de existencia que es la fisiología. Así que los sentidos corresponden a esta interfase de encuentro. ¿Dirías tú que de alguna manera nosotros vivimos ahí en esa frontera? No casi. Yo diría que nosotros no vivimos en la frontera, nosotros, seres humanos estoy hablando, en este caso particular, no vivimos en la frontera sino que en el encuentro mismo. Ya. Pero esta frontera es fundamental porque define la naturaleza de los encuentros posibles, en términos de, más bien que la naturaleza, las dimensiones de los encuentros posibles. Y eso es bien interesante porque cada vez que tú generas una dimensión de encuentro nueva, es como si hubiese generado un nuevo sentido, una nueva sensorialidad. Si yo con mis sentidos, con mis sentidos eh, percibo cosas, ¿eh? ¿No es cierto? Están mis emociones detrás. ¿Qué es lo que es la realidad en ese caso? ¿Cómo podríamos decir qué es la realidad? ¿Hay un concepto de realidad o incluso la pregunta no tiene sentido? No, la pregunta tiene sentido. Porque, claro, tú la formulaste de la siguiente manera. Si yo con los sentidos, con la sensorialidad, percibo cosas, entonces apareció aquí este mundo de las cosas y uno puede preguntarse por la realidad. Pero lo que pasa es que con la sensorialidad tú no percibes cosas, sino que las cosas van a surgir en la relación. Porque tú tienes estos dos entes. Nosotros observadores vemos estos dos entes, el organismo y el medio. Pero el organismo no ve el medio como nosotros observadores externos lo vemos, porque opera en su dinámica fisiológica interna, casi como un remolino encerrado en sí mismo, con dimensiones de encuentro posible con el medio. Entonces, cuando se realizan estos encuentros, está el fluir de las interacciones del organismo con el medio, con las circunstancias, y ahí es donde se da el vivir, ahí es donde nosotros somos. Y ahí hablamos de realidad. Ahí hablamos de realidad en este encuentro, un modo de explicar lo que nos pasa en este encuentro. Fíjate que es bien interesante, porque en el fondo lo que estoy diciendo es que los seres vivos en general, y nosotros en particular, tenemos esta doble existencia. Una existencia fisiológica, de la cual ciertamente nunca nos damos cuenta, o rara vez, a menos que estemos enfermos, porque simplemente fluimos, y una existencia relacional, que es donde ocurre de darnos cuenta como seres humanos. Donde tenemos la relación con el otro. Donde tenemos la relación con el otro o con las circunstancias. Ahora, en esa relación con el otro ser humano, la que tenemos en este minuto nosotros dos, o la que tiene un hombre con una mujer, de repente se habla de ira, de empatía, de amor. Estamos hablando en algún sentido bastante simple de emociones. Sí. Eso cambia también en esa relación la realidad. Claro. Porque las emociones, si uno atiende bien a lo que en la vida cotidiana es muy interesante porque está ahí todo, es allí donde se vive. Pero si tú atiendes a lo que hacemos en la vida cotidiana cuando hablamos de emociones, vamos a darnos cuenta de que hacemos referencia a las clases de relaciones, a cómo nos relacionamos.
la ira, el miedo, la alegría o amor, son modos de relacionarse que definen el curso de lo que pasa entre las dos personas, si se trata de dos personas, o entre